sustos y el día viernes se vivió un nuevo capítulo en el caso Heger, porque su marido fue trasladado hasta Temuco, donde se le van a realizar exámenes psiquiátricos. Los detalles de esta historia en la nota de Carlos Alberto López. Hace casi 5 meses que no veíamos a este hombre. Más delgado, con una pechera amarilla de imputado y con grilletes en manos y piernas, Jaime Anguita llegaba hasta el Servicio Médico Legal de Temuco a someterse a exámenes psicológicos y psiquiátricos. Vengo a observar el proceso, en tanto perito ad hoc de la defensa en este caso, pero el procedimiento se realizó por el Servicio Médico Legal. La pericia fue realizada en dependencias del Servicio Médico Legal en la capital de la Araucanía, ya que en Puerto Montt no existe un psiquiatra para adultos que pudiera desarrollar este examen. Pero para nosotros es fundamental la construcción real de un perfil psicológico de Jaime Anguita. Ese antecedente todavía no está en la carpeta de investigación y ese perfil psicológico se construye recurriendo a una serie de fuentes. No solamente la entrevista con él, no solamente las declaraciones que ha dado ante la Policía de Investigación y el fiscal, sino que también nosotros le hemos encargado también a la psicóloga forense que analice todas y cada una de las declaraciones que durante estos 5 años dio don Jaime Anguita en distintos medios y que son de la naturaleza más diversa que uno se puede imaginar. Así que eso también va a ser parte de la pericia que ya está elaborando para, como le digo, construir este perfil psicológico de Jaime Anguita, que va a ser de gran utilidad a propósito de la imputación que se le está haciendo por la Fiscalía y por la parte querellante. La diligencia comenzó muy temprano en la mañana. En primera instancia, solo estarían presentes los especialistas de la entidad estatal. No obstante, los abogados defensores de Jaime Anguita solicitaron que un perito particular estuviera presente como observador o garante. Ante ello, la parte querellante pidió también que una psicóloga forense estuviera presente. A Jaime Anguita se le practicaron una serie de test que se encuentran estandarizados por el Servicio Médico Legal. Los peritos de ambas partes pudieron tomar nota y recabar antecedentes que se complementarán con la parte psiquiátrica que también fue evaluada el viernes pasado. Así, los querellantes esperan contar con el informe pericial del SML y la pericia particular encargada a cada uno de los psicólogos forenses. Jaime Anguita hasta hoy no ha declarado, por lo tanto, en el cuestionario de preguntas y los test practicados no se abordaron los hechos por los que hoy permanece en prisión preventiva por su presunta participación como autor intelectual de la muerte de su esposa, Viviana Heger. Solo se buscó probar su lucidez y que su relato sea cuerdo o coherente. Por ahora no hay ningún antecedente que dé cuenta alguna situación de imputabilidad disminuida o inimputabilidad. De hecho, todos los antecedentes van en una línea distinta, absolutamente opuesta. Y vamos a esperar el resultado del informe de la perito privado. Yo creo que va a estar eso de aquí aproximadamente unos 30 días y que se va a sumar además a los antecedentes que están en la carpeta de investigación y que nosotros vamos a aportar en su debido momento al fiscal. Luego de poco más de 3 horas en dependencias del Servicio Médico Legal de Temuco, Jaime Anguita era nuevamente subido al carro celular de Gendarmería para ser trasladado al penal de Alto Bonito en Puerto Montt, donde permanece recluido desde el mes de diciembre recién pasado, cuando fue formalizado como presunto autor de la muerte de su esposa Viviana Heger. Lejos del gran terreno del Parque Stoker y la cómoda vida, Jaime Anguita hoy permanece recluido en esta cárcel. En el que espera los 8 meses fijados para la investigación del caso, luego de que fuera acusado por el carpintero José Pérez de contratarlo para quitarle la vida a su esposa Viviana Heger. Por 3 son las dimensiones de su celda, un poco más pequeña que esta. Cuenta con un sanitario y una cama, cuyo colchón se encuentra sobre una estructura de concreto similar a la de las imágenes. Anguita permanece al interior del módulo de reclusión especial número 91, en una celda individual, donde solo hay adultos, mayores e imputados. José Pérez está en el módulo 89, junto a imputados primerizos y de buena conducta. Está completamente separado y sin contacto con el ingeniero civil desde el 11 de diciembre, cuando se decretó la prisión preventiva para ambos. Se estima que el plazo que solicita la Fiscalía es el adecuado, considerando además la necesidad de ajustarlo a la situación de privación de libertad de los imputados y a la proporcionalidad de la sanción probable respecto de la medida cautelar, por lo que se decreta 8 meses para la investigación. Pero en buen chileno, ¿cuáles son las comodidades que tiene Jaime Anguita en la cárcel? Son las celdas normales para todos los internos, que son de 3x3 cada celda.
y Anguita Medina en ese caso se encuentra solo. Pérez Mancilla en el otro módulo se encuentra con otro interno, son 2 internos por celda. En el módulo 89 donde se encuentra Pérez Mancilla, y son celdas que tienen reúnen todas las condiciones necesarias de habitabilidad. Okay. ¿La rutina que ellos hacen diario? El desencierro comienza a las 8:30, se le reparte el desayuno, después a las 12 su almuerzo, y por último la cena, ¿cierto?, que es alrededor de las 5:30, donde después se efectúa el encierro y cuenta la población penal. Puede pedir un televisor, una radio, tiene prohibidos los computadores, celulares y cualquier artefacto tecnológico donde pueda contactarse con el exterior. Durante el día, ambos imputados pueden salir al patio de sus respectivos módulos, los que se encuentran en puntos distintos del penal, por lo que ni siquiera tienen contacto visual entre ellos. Para el buen desarrollo de la investigación, las visitas para sus respectivos módulos tienen días y horarios diferentes, por lo cual la posibilidad de que los familiares de ambos imputados se encuentren en el complejo es prácticamente nula. Ya han pasado 5 meses desde que fuera decretada su prisión preventiva. Restan 90 días para que culmine el plazo fijado para la investigación. No obstante, aún hay varias diligencias pendientes, tales como recibir el informe de la Brigada de Homicidios de Osorno de la PDI, que debe entregar un documento consolidado de las últimas diligencias desarrolladas, especialmente lo referido al análisis de los equipos telefónicos, y por parte del Laboratorio de Criminalística de Carabineros Lavocar, el informe de la reconstitución de escena, así como también el informe complementario de criminalística elaborado por la doctora Vivian Bustos. Por todo lo anterior, no sería raro que el plazo de 8 meses sea prorrogado o ampliado en la medida que haya diligencias pendientes. Es el denominado caso Heger, que tras estas últimas pericias psicológicas y psiquiátricas a Jaime Anguita sumó un nuevo capítulo. De nuevo volvemos a los exámenes psiquiátricos. ¿Qué se intenta demostrar en este caso, Claudio? Que él no estaba bien psicológicamente en el momento de atacar a su esposa. O sea, volvemos al tema que siempre nos preocupa. Es re fácil en Chile declarar loco a una persona, parece. Sí, lo que pasa es que también puede tener una doble finalidad. Efectivamente, por un lado la defensa, buscar que efectivamente él tiene algún tipo de trastorno psicológico, algún tipo de padecimiento mental que lo pudiese haber afectado o haber tenido algún grado de influencia en la forma de que ocurrieron los hechos. O por otro lado, para la Fiscalía también establecer que este gallo está perfectamente en todos sus cabales, que sabe que está correcto, que actúa en conciencia y que en definitiva lo que tiene tal vez, por ejemplo, es algún grado de mitomanía respecto a cierta forma de proceder. Y de esa forma, las declaraciones o la forma de actuar de él van a servir como antecedentes, más estos informes periciales, para determinar en un juicio eventual la responsabilidad que él puede tener respecto a los hechos que se le imputan. Sí, Karina, ¿tú querías comentar algo? Sí, aquí claramente estamos frente a un hecho que es tardío. O sea, este caso lleva 5 años, claro. Recién el año pasado, en el año número 4, desde que se produjo la muerte de Viviana Heger, se tomó detenido a su esposo como principal sospechoso del crimen de ella. Y esto debió, o sea, si antes se hubieran decretado todas las medidas que se vinieron a decretar 4 años después, estos exámenes ya lo hubiéramos tenido hace mucho rato. Él nunca se había querido someter voluntariamente tampoco a exámenes psiquiátricos ni psicológicos, lo que da cuenta también de una actitud extraña, porque una persona que, por ejemplo, pierde a un familiar, un ser querido, si es que la Fiscalía sugiriera la posibilidad de someterlo a exámenes para descartar su participación, claro, debería tener la disposición a hacérselo. Y fue una de las cosas que más llamó la atención. ¿Se acuerdan que en el programa Inspector usted permanentemente llevaba un poquito la manija del argumento justamente hacia ese lado? Porque más allá de las personalidades de cada uno, cuando ocurre una situación como la de Viviana Heger, el señor Anguita permanentemente se mostraba en una actitud particular, por decirlo de alguna forma, ¿no? Me da la impresión que por lo último que acabas de mencionar, tiene mucha validez este examen psiquiátrico. Porque en definitiva, sea o no sea declarado más adelante culpable de lo que se le acusa, porque todavía no tenemos esa certeza. No. Lo que, salvo la acusación del sicario, digamos. Claro. La declaración del sicario. Sí, judicialmente, ¿no? Encuentro que está muy a tiempo de determinar, por ejemplo, si el señor Anguita tiene una eventual psicopatía. Por ejemplo, a mí me interesaría, como contraparte de él, establecer si él tiene un grado de psicopatía, fíjate. Tengo una duda. ¿Por qué? Porque precisamente lo que tú acabas de mencionar, en el comportamiento de él hay una simulación que uno no se explica. Y no se la explica a uno en una mente normal. Claro.
Y por lo tanto, es totalmente atinado este examen. Pero, inspector, le puedo hacer una pregunta, y ahí es donde pueden influir también los 4 o 5 años que han pasado, porque también podría decir, no, a lo mejor si tiene algún trastorno mental fue después de que mataran a su esposa, entre comillas. También puede ser. Claro, la defensa podría decir eso. Perfectamente, pero la simulación de la cual está hablando Felipe, y a la cual yo también me refiero, se produce precisamente en los días en que ella se da por desaparecida. Pero ojo, pensando en la simulación, pensando que lo que él dice es mentira. Sí, claro. También puede ocurrir la hipótesis pero que si lo que este él diga caso es la verdad. Pues, lleva más de 5 años, fueron 8 meses de investigación, creo que se le dio cuando quedó en prisión preventiva Anguita, si no mal lo recuerdo, ¿no? Sí. Fueron 8 meses de investigación. 8 meses de investigación, más 4 años y algo del caso. ¿Cómo es posible que hoy día estemos recién haciendo un peritaje psicológico de él, siendo que tenemos ya la declaración del supuesto sicario que lo impone a él como el autor al final del asesinato de ¿La diligencia fue solicitada por el Ministerio Público o por la defensa? Recuerden que hubo cambio fiscal también en este caso. Claro. Sí. Y por eso faltaría ese antecedente. Yo no manejo ese dato de quién pidió la diligencia, pero también me parece que ha pasado mucho tiempo que esta diligencia... Ahora, ya hemos visto otros casos donde los exámenes psicológicos se decretan mucho después y se demoran mucho los resultados. Si ese es el problema también que tenemos dentro del aparato judicial, no solamente el tema de las leyes. La sobrecarga y la lentitud del sistema. Y que sea el servicio médico legal el único organismo aceptado para pedir estos exámenes. ¿Quién sabe lo que todos sí yo los antecedentes, inspectores? No tiene ninguna duda al respecto. No se ofusque. Pero ¿por qué me lo callan toda la mañana? Tranquilo, inspector. Es Lucho Gala. Quería complementar varias cosas de lo que estaban comentando ustedes. Una, referente a lo que dice Claudio Rojas, yo también tengo la misma duda. No sé si es que es la Fiscalía o la Defensa quien pudo haber pedido estos peritajes psicológicos. En el caso haya sido la Defensa, recordemos que el anterior abogado de Jaime Anguita, el señor Vázquez, habitualmente el argumento que él utilizaba cuando se decía ¿por qué el día que desaparece Viviana Heger el señor Anguita realiza tantas llamadas y ninguna de ellas al teléfono de su mujer? La defensa que realizaba el abogado sobre esta situación era que su defendido era una persona, comillas, diferente al resto. Claro. Quizás con estos peritajes psicológicos, lo que quiere demostrar la defensa, en caso haya sido la defensa quien los pidió, es que Jaime Anguita tiene una personalidad distinta al resto. En el caso haya sido la Fiscalía quien pide estos exámenes psicológicos, lo que yo me imagino, lo que más busca es dar certeza de que el señor Anguita está en capacidad de afrontar un proceso penal. Oye, Luchito, que no tiene ningún tipo de problemas. Sí, dime, Carola. Si tú no tienes información al final, ¿se acuerdan que estuvimos hablando de la cámara de video, del teléfono celular que supuestamente pertenecían a Viviana Heger y se fueron y los encontraron en el domicilio del sicario? ¿Qué pasó con el peritaje de eso? ¿Se tuvo información con lo que pasaba o el contenido de esa cámara de video? ¿Tú sabes algo o todavía eso está en blanco? Todo eso está en investigación aún, Carola. Referente al tema de la cámara de video, según lo que nosotros teníamos entendido, todo esto información extraoficial, nada aún confirmado, la cámara estaría sola, no tenía cintas. Entonces, eso es lo complicado de poder saber qué era lo que había en el interior. Ese es un tema. Y lo otro que al parecer también se habría encontrado, eso no lo recordamos muy bien porque algo pasó con el tema del teléfono. No recordamos bien si el teléfono apareció o no, pero todo eso es parte del peritaje y todo eso. Para eso están estos cerca de 8 o 9 meses, donde también la Fiscalía lo que se debe abocar, y también lo deben estar haciendo los querellantes, es el tema de los tráficos de llamadas telefónicas. Recordemos de que ahí hay temas claves. El problema es si aún se pueden tener registros de esas llamadas telefónicas después de 5 o 6 años, que fue el día de la desaparición de Viviana Heger. Lucho, me escribe Carlos López y me dice varias cosas. Primero, que la diligencia la solicitó el Ministerio Público, pero también que Anguita no ha declarado en el proceso, se nos había olvidado eso, y que los exámenes apuntan a demostrar que su relato es coherente y si es lúcido o bien intenta manipular. Como yo decía, y Carlos López lo recuerda, lo solicita el Ministerio Público, pero la defensa pidió estar presente en esa declaración y lo mismo hizo después la parte querellante. Por lo tanto, los exámenes los hace, como nos recalca, el Servicio Médico Legal. Y eso también es bien interesante. Felipe. Sí. Entonces, pasa a ser bien importante, porque ya que sabemos que fue el Ministerio Público quien pidió entonces estos exámenes psicológicos, ahí cuadra bastante el tema. Recordemos de que con Jaime Anguita hay varias incongruencias en sus declaraciones. Recordemos que en la primera declaración que él realiza, dice que es una mujer quien lo llama y le dice esto de la supuesta estafa. Después, en la otra declaración que él realiza, dice que es un hombre. Entonces, lógicamente, lo que se busca es establecer cuál es la coherencia de los relatos.
Sabes que tenemos un antecedente de que al parecer fue el abogado de la familia el que pidió la diligencia, no el Ministerio Público. El abogado Sergio Coronado dice haber sido él el que... Sergio Coronado, entonces. Claro, Sergio Coronado habría pedido esta diligencia y me gustaría hacer un alcance. Independiente de la opinión que entregue el Servicio Médico Legal, que es el organismo competente y aceptado en nuestro país ante la justicia para emitir informes psicológicos y psiquiátricos, el juez también pondera las apariciones públicas de esta persona. También van a ser parte de la ponderación que tiene que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque podría, en este estado, en esta situación, él crear esta impresión o llegar el Servicio Médico Legal a esta conclusión de que él a lo mejor tiene un trastorno mental, que tiene una enfermedad mental que lo llevó a actuar de esta manera, pero también podría contrastar con sus intervenciones ante la prensa, aunque fueron pocas, durante estos últimos 4 años. También podría preguntarse el juez cómo una persona que hoy día aparece con un trastorno mental, antes resulta que dio declaraciones a la prensa y se mostró molesto porque tuvo una conducta errática. Todas esas preguntas se suponen, ¿no es cierto, por hecho que es una diligencia exitosa el examen psiquiátrico. Y yo tengo la sospecha, válida por cierto, de que él, no habiendo colaborado hasta el momento con el proceso, mucho menos debe haber colaborado con el examen psiquiátrico. Sí, lo que pasa es que en relación a lo que decía Karina, justamente eso es la pega que se hace en el juicio oral propiamente tal. Cuando tú vas contrarrestando las declaraciones que se efectúan con las declaraciones que constan en la carpeta de investigación y con lo que hay en los informes periciales. Por lo tanto, la idea tuya es dejar en definitiva a esta persona como que está faltando la verdad para que se den cuenta que todo el relato es mentira. O sea, también podría llegar a eso. A eso voy. Absolutamente, esa es la pega que se hace en el juicio oral. Sí, Luchito. Sí, recordemos un poco sobre lo que estaba diciendo Karina. En la audiencia de formalización de cargos en la que estuvo Jaime Anguita con el sicario, la parte querellante expresó y presentó como antecedentes las declaraciones que había efectuado Jaime Anguita, tanto en nuestro programa como en otros medios de comunicación. Fueron parte de las pruebas que presentó la parte querellante, encabezada por Sergio Coronado, sobre las declaraciones y tratando de buscar, como lo dicen ustedes, la contradicción en el relato de Jaime Anguita. Fue parte importante dentro de la audiencia de formalización de cargos. Ahora, eso siempre y cuando el informe del Servicio Médico Legal hablara de una enfermedad real que se pudiera acreditar. En una de esas también es contrario el informe. Señor abogado, ¿por qué en este caso serían válidas los testimonios en medios de comunicación y en otros casos, hablando en general, en otros casos no son tomados en cuenta las imágenes, las declaraciones, las fotos? No, lo que pasa es que en este caso, primero con la publicidad que tuvo, hay muchos antecedentes que son públicos y que sirven para establecer la veracidad de los hechos. Porque él puede haber declarado, por ejemplo, el secreto ante el fiscal que él no tenía conocimiento del hecho A o B. Y en público, frente a cámara, sí, yo sabía de A y B. Entonces uno tiene que contrastar y saber en qué minuto está mintiendo y por qué está mintiendo. Y eso lo tiene que hacer un profesional que sepa que si en ese minuto que te está declarando te está diciendo no la verdad la persona. Y eso solamente determinar si te dice o no la verdad lo puede hacer una persona que tiene las capacidades para eso. Y esos son los peritajes de veracidad de declaración que se hacen ante el Instituto Médico Legal. Pero en el caso de Anguita, él no ha prestado declaración alguna. Y puede ser que quede, y le pregunto, sin saber, sin prestar ninguna declaración y sin participar tampoco de esta investigación. Por ejemplo, el señor Anguita fue público, el retrato hablado, todo Chile lo vio. Pero curiosamente, el señor Anguita no lo vio. Y con solo haberlo visto, habría reconocido a su ex empleado. Ahí tienes un punto. Bueno, cambiamos de tema. Yo creo que seguiremos al tanto de lo que vaya.